Con hundimiento de reforma tributaria, el gobierno tendrá que cuadrar caja. Proyecto buscaba imponer impuestos para recaudar 9,8 billones de pesos. Plataformas de transporte serán legales. Avanza propuesta en medio de álgido debate. Guarde la compostura y el respeto, ¿ok? Entonces le pido perdón públicamente. Crece la inseguridad. Senado pide reforzar medidas. Cali y Bogotá, donde la gente sufre más con la delincuencia. Buena noticia para conductores. El SOAT se podrá pagar mes a mes. En este momento este carro paga 680.000 pesos de SOAT. Con Foro de la Justicia, Congreso va a las regiones. ¿Cómo va la paz total? Decisiones del gobierno contrastan con secuestros y atentados. Nace bancada agropecuaria para velar por 3 millones de empleos formales. NS Noticias, con Alexandra Guerrero y Edwin Gutiérrez. Buenas noches. Diversas reacciones se dieron tras el hundimiento de la reforma tributaria anoche en el Congreso. El Ministerio de Hacienda tendrá que ajustar el monto destinado para el funcionamiento del Estado en el año 2025, un año preelectoral clave. Los partidos de oposición celebraron la decisión, mientras el gobierno señala que habrá consecuencias en las finanzas del país. Después de 5 horas de acalorada discusión, el Congreso decidió no aprobar el proyecto de reforma tributaria, con el que se pretendía recoger 9.8 billones de pesos. Ha sido aprobada la proposición de archivo. Las comisiones tercera y cuarta de Senado y tercera y cuarta de Cámara votaron a archivar el proyecto. Aquí lo que se hundió, queridos colombianos, fue el incremento a la gasolina con un impuesto. Aquí lo que se hundió fue acabar el régimen simple, que es lo poquito que ayuda a la pequeña empresa. Subirle a la CPM, a la gasolina y al gas es un delito hoy en esta difícil situación que tienen los colombianos. Tendrán que venir de nuevo con una reforma tributaria, o si quieren meter la regla fiscal, la modificación de la regla fiscal, tendrán que volver a convocar las 4 comisiones. Que se abroche el cinturón, que cierre las embajadas, los consulados que han creado para los amigos del presidente. El no rotundo no fue bien acogido por el gobierno y por algunos senadores. Aseguraron que la población de bajos recursos serán los afectados por la decisión. Es sencillamente un cálculo político negativo por hacerle daño al presidente Petro. Le hicieron daño a la clase más pobre de este país. No conocen las necesidades del pueblo, no saben que falta dinero para los campesinos. Con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres de Colombia. Con esto afectan los recursos para el deporte. Con esto afectan los recursos para la cultura. Tras la decisión de no tramitar la tributaria, ahora el gobierno deberá cuadrar caja antes del 31 de diciembre y ajustar el presupuesto del 2025 a la realidad económica del país. Y por fin se logró lo que desde hace 15 años se venía buscando en el Senado, y es darle luz verde a la legalización de las plataformas de transporte. El debate fue controversial. El proyecto del senador Julio Elías Vidal busca que se abra el debate y se reglamente el uso de estas plataformas en el país, modernizando el uso y su legislación a como se usan en países desarrollados. Pero, ¿qué piensa la ciudadanía de esto? Me parece muy bueno porque pues todo el mundo al final las utiliza, y me parece mal que no las hayan legalizado antes. Los taxis que a veces uno los para y ellos no paran, y cuando los para uno preguntan que para dónde uno va. Y por eso es que me gusta con la aplicación. Durante más de 3 horas, las partes expresaron sus posturas. Los líderes de taxistas. Si este Congreso le va a cambiar las reglas del juego a toda una industria que por años y casi un siglo le ha prestado el servicio público al país, nos debe indemnizar previamente el Estado a todos los taxistas del país. Los de plataformas expresaron su inconformismo porque pagan impuestos, se enfrentan a multas exageradas y persecución de los mismos taxistas. Guarde la compostura y el respeto, ¿ok? Entonces le pido perdón públicamente, Hugo Espina. Escuchen mi voz de ayuda. Los conductores y las conductoras necesitamos una regulación efectiva y ya. Luego comenzó el análisis de los legisladores. Porque una persona
que trabaja en la informalidad, es un padre de familia y una madre de familia que se resisten a ser criminales. Pero de inmediato los que se oponían a este proyecto expresaron por qué no aprobarlo. Que garantice primero la seguridad de estos trabajadores que se dedican al transporte público y no desmejorar hoy las normas y las leyes que hay del transporte. Entonces se fueron exaltando los ánimos y el gremio de los taxistas increpó a gritos a quien hablaba. Le pido el favor o se somete a que lo saque del recinto. Al finalizar el debate, la votación fue de 10 senadores, 8 aprobaron en primer debate legalizar las plataformas. Para su autor es un importante paso. Estamos aceptando en el Congreso de la República que las plataformas de movilidad son una realidad, son un hecho, están presentes en el país y hay que legislar para ese hecho. Para el presidente y coautor, este es un avance significativo que merece un debate serio y que no cederán ante posibles paros de taxistas. Nosotros lo que estamos haciendo es abriendo un diálogo constructivo de cara al país sobre una realidad que sí o sí debe atenderse. No vamos a ceder ante ningún tipo de presión que consideramos inconveniente. Para escuchar todas las partes, serán mesas de trabajo, foros y audiencias públicas donde se llegará a un consenso para que todas las partes queden a satisfacción, donde el único beneficiario es el ciudadano. Con Navidad y fin de año la delincuencia está al acecho, la inseguridad aumenta en las calles del país. Es en Cali y Bogotá donde la gente se siente más insegura. Senadores hacen un llamado a las autoridades para reforzar las medidas. El 68% de los colombianos consideran que las cosas en materia de seguridad van por mal camino y solo el 30% confía en el accionar de la policía. Me siento muy insegura porque soy usuaria de Transmilenio y constantemente se evidencian hurtos. La situación de seguridad está muy complicada y la falta policía. Cualquier lado de la ciudad donde uno esté, ya uno no puede estar tranquilo. En cualquier momento llegan y ya, cuestión de segundos, ya se lo llevan todo. Este año se han registrado en el país 275.040 hurtos a personas, 25.350 hurtos a residencias y 9.527 hurtos a automotores. Desde el Senado piden a las autoridades fortalecer las medidas de seguridad. Pese a los grandes esfuerzos que hace la policía, que hay que reconocérsele, el ejército, la fuerza aérea, la naval, aún falta mucho más presupuesto y falta entregarles muchas más herramientas. Desde el Congreso de la República hemos solicitado no bajar la guardia. Las cámaras de seguridad de nuestra policía, infortunadamente, no están interconectadas, no están funcionando, no están generando reconocimiento facial y eso conlleva a que la ciudad, en cierto modo, no tenga una estrategia bien articulada en materia de seguridad. Para esta temporada decembrina, en Bogotá se han desplegado 1.500 policías para garantizar la seguridad, además de otras medidas. Estamos incrementando el 5.4 relacionado con unos planes especiales avispa, los puestos de control, las reacciones y el personal arcángel que está en unos puntos específicos para generar y garantizar seguridad. Las recomendaciones de las autoridades a los ciudadanos es evitar llevar altas sumas de dinero a la hora de hacer compras y a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad. ¿Y qué tal si el SOAT se puede pagar a plazos? Pues precisamente en el Congreso avanza un proyecto para que sea pagado por cuotas, lo cual aliviaría la economía de los conductores. El SOAT es el seguro que el conductor paga y cubre a conductores y peatones en caso de accidentes. Pero, ¿el SOAT en el país es costoso? En este momento este carro paga 680.000 pesos de SOAT. Y pues es demasiadamente caro. En Colombia, si usted circula sin SOAT, le inmovilizan el carro y sacarlo de los patios oscila entre 2 y 3 millones de pesos por la gravedad de la infracción. Aunque muchos son descuidados con el SOAT, otros lo hacen por necesidad. Todos hemos vivido por esas necesidades y no tenemos la plata para comprar el SOAT así de una vez. Es por ello que se aprobó en el primer de 4 debates el proyecto de ley que busca que se pueda comprar el SOAT cada mes, en la medida que el ciudadano pueda adquirirlo. Un SOAT hoy de una motocicleta puede oscilar entre 500 y 700.000 pesos. Y si yo vivo eso en 12 meses, 60.000 pesos, entonces se me hace más fácil. Bueno, 60.000 pesos al mes y lo compro mes a mes. Puede ser bueno porque no todas las veces la persona tiene los 600.000 pesos o el millón. Lo que busca el senador con esta ley también es hacer justicia con el bolsillo de los colombianos. Si usted compra el seguro de un mes, pues solo puede utilizar 15 días en Bogotá porque los otros 15 días tienen pico y placa, en el caso de los vehículos. Entonces, unas por otras.
una por otra. Realmente las aseguradoras no están arriesgando en el país los 365 días del año un accidente en los vehículos. Los controles de la autoridad verificando si el vehículo tiene SOAT continuarán y también se busca que con esta medida se incentive la compra de este seguro. Fue presentado el informe sobre hallazgos de la emergencia humanitaria en Colombia, resultado de la Caravana Humanitaria 2024, el cual evidencia prácticas paramilitares y del Clan del Golfo en 5 regiones del país. Durante un mes, varias organizaciones recorrieron cientos de kilómetros para visitar 5 regiones del país y conocer de primera mano la difícil situación humanitaria que sufren por la acción de los grupos paramilitares y estructuras como el Clan del Golfo. Estas organizaciones salieron de Bogotá rumbo al oriente antioqueño, visitaron el sur de Bolívar, Arauca, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Allí recogieron testimonios que revelan la necesidad urgente de atención. Se ha desatado una estrategia criminal de agresión contra el movimiento y contra nuestra gente. Entonces se nos ha masacrado, asesinado selectivamente, judicializado, amenazado, desplazado, desaparecido. Según algunos senadores, lo cometido contra estas comunidades no solo se les puede adjudicar a las disidencias de las FARC y al ELN. Y que deje a un lado y silencie o invisibilice lo que está haciendo una organización tan poderosa, que tiene tantos tentáculos, que ejerce una acción tan nociva y violenta contra las comunidades como es el Clan del Golfo. En los territorios se obliga a la gente, se la asesina a la gente, se les prohíbe la entrada o la salida. Luego de la presentación de este informe, líderes y senadores piden al gobierno rutas y garantías para acabar con estas prácticas que siembran terror en las comunidades. Y de nuevo, la cifra de quemados por pólvora va en aumento. A la fecha, desde el 1 de diciembre, 260 personas han resultado quemadas por mala manipulación de pólvora. En el Senado se busca erradicar juegos pirotécnicos y reemplazarlos por otros espectáculos. Lo que se quiere es que la ciudadanía en general y entidades públicas y privadas generen prácticas recreativas libres de fuegos artificiales y pirotecnia, que estos sean sustituidos, por ejemplo, con drones, con el propósito de proteger la salud humana y animal, que en épocas de fin de año y fiestas municipales dejan gran número de personas afectadas por la mala manipulación de la pólvora. Busca desincentivar la inversión de recursos públicos para espectáculos con pólvora y que en cambio transitemos hacia espectáculos de agua circular, drones, mapping, que sean ambientalmente sostenibles, que no generen ningún peligro para ningún ser vivo y que puedan generar, digamos, una unión y un intercambio en comunidad. El proyecto busca también mitigar el impacto medioambiental. Según las estadísticas entregadas por el ponente, las regiones que más usan pólvora son Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. También hay unas implicaciones ambientales. Esas implicaciones ambientales tienen que ver desde el punto de vista acústico, tienen que ver desde el punto de vista del daño ambiental atmosférico, pero también hay un pacto supremamente interesante que nosotros tenemos que empezar a revertir, que es la afectación a los animales. Este proyecto fue aprobado en primer debate, tiene el apoyo de gran parte de las bancadas y continuará su curso hacia la plenaria del Senado. Llevar a las regiones los grandes temas que se discuten en el legislativo es una de las propuestas del presidente del Congreso, Efraín Cepeda. A Barranquilla fueron los protagonistas del proyecto de reforma a la justicia. Los beneficios que traerá la reforma a la justicia en materia de descongestión de cárceles, rapidez en los fallos y disminución de la impunidad, utilizando algunos mecanismos judiciales, fueron los temas analizados durante el foro promovido por la Presidencia del Senado. Uno son los mecanismos de lo que se denomina la justicia negociada o la justicia premial, y otros son los mecanismos de lo que se llama la justicia restaurativa. Para los autores del proyecto, uno de los haces de la reforma es el beneficio de la reparación integral como forma de extinción de la acción penal en delitos como hurto, estafa y abuso de confianza. Las víctimas tendrían una justicia pronta al resarcirse el daño. Víctima y procesado a través de la figura de la reparación integral pueden terminar el proceso en menos de un mes. Me declaro indemnizada, me robó 1 millón de pesos, aquí está mi 1.500.000 a título de indemnización. Aseguran que la justicia premial ayudará a descongestionar el sistema judicial con los mecanismos de allanamiento a cargos, principio de oportunidad y concesión de beneficios por preacuerdos. Si se les ofrece un incentivo
muy proporcional y moderado, consistente en una rebaja de las penas, pues quizá cambian su actitud procesal. El presidente Efraín Cepeda aseguró que el Congreso está comprometido en avanzar en la discusión y que en el 2025 estaría aprobada la reforma a la justicia para su pronta implementación. Que el Congreso de la República sea el espacio idóneo para el diálogo institucional y que mediante el consenso entre las ramas del poder público es posible alcanzar soluciones. Cepeda además resaltó que esta reforma es una de las propuestas más importantes en materia de justicia, ya que actualmente hay procesos penales que duran hasta 11 años para un fallo. Estas son las reacciones al Foro de Justicia en el que participaron legisladores, juristas y funcionarios de la rama judicial. Los asistentes al foro destacaron la importancia de centralizar las discusiones legislativas y llevarlas a las regiones. Para la procuradora Margarita Cabello, es vital escuchar a los ciudadanos y sus preocupaciones frente a la reforma a la justicia. Además, medir el impacto que tendrá en la sociedad. No todo es Bogotá. Todo más del país es región. Y estos foros lo que hacen es explicarle al ciudadano común, al de a pie, por qué la reforma va a ser importante y les va a servir a ellos en su tranquilidad y en su seguridad ciudadana. Se hacen necesarios con el objeto de canalizar los aportes que pudiesen hacerse desde estos foros. Todos están explicando con detalle el por qué se debe hacer un proceso de reforma a la justicia para modernizarla, para hacerla mucho más cercana al ciudadano. Uno de los temas polémicos de la reforma y que el Congreso no aprobó es dar concesiones para quienes cometan delitos contra menores de edad como el abuso sexual. Eso fue eliminado de la ponencia, nunca fue considerado por los ponentes. Y mire, esta reforma se enriqueció en el debate en el Senado de la República y seguirá sucediendo lo mismo en la Cámara de Representantes. La presidencia del Senado seguirá realizando foros en las regiones con temas de interés general. ¿Cómo va la paz total? Mesas de diálogo, ceses bilaterales y levantamiento de órdenes de captura contrastan con reclutamiento de menores, regreso del secuestro y atentados contra la fuerza pública. La promesa del gobierno de lograr la paz total, que en este momento tiene abiertas 10 mesas de negociación con grupos guerrilleros, disidencias y grupos criminales, se desarrolla en medio del recrudecimiento de la violencia en todo el país. Cifras entregadas por la Fundación Pares señalan que este año se han denunciado 194 casos de secuestro, delito que se consideraba erradicado. El reclutamiento de niños sigue disparado con 83 casos reportados. El mismo informe habla de 69 masacres y 77 miembros de la fuerza pública asesinados en lo corrido de este año. Ante la ruptura de los diálogos, a veces es mejor no tener cese al fuego mientras se dialoga, a tener un mal cese al fuego. Se incrementan los atentados, se incrementan la agresión contra miembros de la fuerza pública. La defensora del pueblo Iris Marín lanzó una alerta preocupante. A la fecha, 790 municipios se encuentran en riesgo según nuestro sistema de alertas tempranas. Evidenciamos una tendencia a la expansión territorial de los grupos armados, así como su continua fragmentación. En el Congreso las opiniones se contraponen. Yo creo que aquí lo más importante es que el gobierno cumpla la misión constitucional y legal, que fortalezca las fuerzas militares y de policía, que termine de una vez por todas con la alcahuetería de la negociación en medio del ruido de los fusiles. La paz total avanza. Puede que no la consigamos en nuestro tiempo, pero hay que aspirar a tenerla. Volver a la guerra no es una opción. El senador Iván Cepeda hace parte de la mesa de diálogo con el ELN. Es una política ambiciosa que tiene sin lugar a dudas problemas ante una expansión de grupos armados que ocurrió fundamentalmente bajo el gobierno de Duque, quien no implementó el acuerdo de paz de 2016 y promovió una política de guerra. Este año 150 líderes han sido asesinados, se han registrado 9.985 casos de extorsión y 1.417 ataques armados en todo el territorio nacional. La decisión sobre la ley de financiamiento fue la más acertada, afirma el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, en su editorial de hoy. El Congreso es el camino. Las comisiones económicas finalmente hundimos una reforma tributaria o ley de financiamiento inconveniente para los colombianos, con impuestos tan graves como eliminar el régimen simple que había formalizado 126.000 microempresas y que entonces iban a generar desempleo e informalidad.
como temas como el impuesto al carbono que sube los precios de la gasolina y de la CPM, con temas como mover la regla fiscal que nos iba a generar mayores gastos. Realmente el Congreso mostró su independencia y le hemos dicho al gobierno nacional que para qué quiere 7, 8 billones de pesos de una reforma tributaria si tiene 102.6 billones de pesos sin ejecutar, que por qué desprecia al sector privado. El desprecio al sector privado hace que caiga la inversión, como en efecto cayó el año anterior en el 25%. Si se desprecian las empresas, cae la inversión. Si cae la inversión, caen las utilidades. Si caen las utilidades, cae el recaudo tributario, así de simple. Y lo que tiene el gobierno nacional es que apretarse el cinturón y dejar tanto gasto. Todos los días se crean consulados, se crean embajadas, etcétera, y las órdenes de prestación de servicios pues están desbordadas. Apretarse el cinturón, disminuir los gastos, ejecutar la plata que tienen en caja. ¿Dónde están 102 billones de pesos que son de los colombianos? Fue aprobado el proyecto de ley estatutaria que otorga derechos a organizaciones políticas que se declaren independientes frente al estatuto de oposición. Se busca brindar garantías a todos. Lo que se quiere es otorgar garantías a los independientes en su ejercicio del control político al gobierno de turno, ya sea del orden nacional o regional. Que puedan intervenir en la instalación de las sesiones a manera de réplica al gobernante, que puedan participar de las mesas directivas de las corporaciones, consejos, asambleas, JAL, Congreso de la República, porque esta es una ley para todas las corporaciones de elección popular, que tengan el mismo derecho los independientes de la oposición a los medios de comunicación oficiales. En las asambleas y consejos se les permita que en 10 días le respondan los derechos de petición y no en los 15 del ciudadano del común. De aprobarse esta reforma al Estatuto de Oposición, esta empezaría a regir a partir del 2026, cuando se posesione el próximo Congreso. La protección al turista en Colombia dio un gran paso en el Congreso de la República. Este y otros temas en las redes sociales de los senadores con nuestra compañera Claudia Martínez. Buenas noches. Como usted lo dijo, el Congreso aprobó el proyecto de ley que beneficiará a viajeros afectados por incumplimientos de las aerolíneas. La senadora Karina Espinosa dijo que desde ahora los viajeros podrán hacer uso del denominado llamamiento garantía ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Por otro lado, Colombia se encamina a cerrar este año con un valor récord en entradas de divisas por turismo. Pueden decir lo que quieran, pero en el país de la belleza, la economía va bien y está impulsada por el turismo, dijo la senadora Gloria Flores. Los próximos Juegos Deportivos Nacionales que se realizarán en Córdoba y Sucre en 2027 ya están generando molestia entre los senadores. La senadora Norma Hurtado cataloga como inaceptable que disciplinas históricas para Colombia como el levantamiento de pesas y el judo, símbolos de orgullo y medallas olímpicas, sean excluidas de esos Juegos. Luego de que la Corte Suprema de Justicia no aceptara recibir la Orden Nacional al Mérito en el grado Cruz de Plata, que el presidente Gustavo Petro quería entregarle al alto tribunal, la senadora María Fernanda Cabal dijo que no le queda bien al gobierno, que ha atacado sistemáticamente la rama de la justicia, condecorarla cuando la mitad de sus funcionarios cercanos a Petro están siendo investigados. Hasta aquí Políticamente en Redes. Sigan ustedes con más noticias. Una nueva bancada nace en el Congreso, es la agropecuaria, que vela por el interés de 3 millones de empleos formales y el 6% de aporte al Producto Interno Bruto. Factores que hacen que este sector sea clave en la economía del país. Por primera vez en la historia, el Congreso de la República tendrá una bancada agropecuaria. La iniciativa promovida por los presidentes de las comisiones quintas de Senado y Cámara ya es una realidad. Va a tener como objetivo, primero, promover iniciativas y proyectos de ley que ayuden a dinamizar la economía del campo colombiano, promoviendo la productividad del sector agrícola y ganadero. Y lo segundo, desde luego, estar en defensa y protección de cualquier iniciativa que sea nociva para este importante renglón de la economía de nuestro país. En el país, la población ocupada en el sector rural asciende a 4,9 millones de personas. Por eso la defensa y protección de este renglón es fundamental, según el DANE. Aquí necesitamos que los campesinos
a través de esta figura posicionen sus demandas, la necesidad de la democratización de la tierra, de sus proyectos productivos, que la educación vaya a sus territorios, que la salud vaya a sus territorios. Creo que es tan importante porque el campesinado va a tener aquí voz propia, lo mismo que tienen también otros ciudadanos y otros grupos como los indígenas, etcétera. La ganadería, pesca, agricultura y demás prácticas del campo se beneficiarán con la creación de la bancada, la cual velará por el bienestar de quienes forman parte de este pilar fundamental para la economía y el desarrollo de Colombia. Avanza la reglamentación de la jurisdicción agraria aprobada en la anterior legislatura, la cual promete resolver miles de largos conflictos por tierras. Las dudas sobre una posible expropiación quedaron resueltas. Y con esta información nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Feliz noche. Según la Agencia Nacional de Tierras, en Colombia hay un gran rezago en adjudicación de baldíos y en la formalización de predios informales. Resolver estos pleitos tardaría cerca de 256 años, lo que refleja, según algunos senadores, la necesidad de contar con jueces especializados que solucionen este tipo de conflictos. Hoy un litigio agrario puede demorar 15, 20 años. Necesitamos justamente que en primeras instancias se puedan resolver muchas de estas cuestiones y que se cuente, que los jueces cuenten con esas garantías, pero también que la Agencia Nacional del Territorio, por vía administrativa, pueda resolver. Lo aprobado esta semana por las comisiones primeras de Cámara y Senado establece cuál sería la estructura, el funcionamiento y las competencias que tendría esta nueva jurisdicción. Con la jurisdicción agraria buscamos que hayan jueces especializados para dirimir y resolver la problemática del tema de la tierra, los conflictos de la tierra. Las dudas sobre una posible expropiación express quedaron resueltas. Se acaba la amenaza de la expropiación express que pretendía el gobierno. Segundo, queda el tema de baldíos. Hay que entender que los baldíos entre 1936 y 1994 era legítimo que cualquier colombiano de cualquier condición social pudiera adquirirlos, porque así lo decían las normas. Queremos defender ese derecho que tuvieron los colombianos y que sean los jueces y no los gobiernos los que decidan. Se espera que esta reglamentación pueda convertirse en ley antes de finalizar el año.